En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 11, 45, 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este sábado de la quinta semana del tiempo de la Cuaresma. Hoy celebramos a Santo Toribio de Mogrovejo. Nació en Mayorga, España, en 1538. Realizó sus estudios en Derecho en la Universidad de Salamanca. Luego fue ordenado sacerdote y consagrado como obispo. Viajó a Lima, donde realizó su trabajo episcopal, dirigiendo sínodos, visitando enfermos e instruyendo a los fieles. Se preocupó por los más pobres de los indígenas y de los negros. Patrono de los pastores de América Latina. Murió el Jueves Santo del 23 de marzo del año 1606. Que Santo Toribio de Mogrovejo ruegue por esta iglesia. Permítanme proponer unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy, que relata la parte final del largo episodio de la resurrección de Lázaro en la casa de Marta y María, que va prácticamente todo el capítulo 11 del Evangelio. La resurrección de Lázaro es la séptima señal de Jesús en San Juan y es el punto álgido y decisivo de la revelación que hace Dios y de sí mismo. Unos puntos de reflexión. Primero, la pequeña comunidad de Betania en la que Jesús le gustaba hospedarse refleja la situación y estilo de vida de las pequeñas comunidades del discípulo amado al final del primer siglo en el Asia Menor. Betania quiere decir casa de los pobres, pues eran comunidades de pobres. Marta quiere decir señora o coordinadora. Una mujer coordina la comunidad. Lázaro significa Dios ayuda. La comunidad pobre esperaba todo de Dios. Y María significa amada de Yahvé. Era la discípula amada, imagen de la comunidad. El episodio de la resurrección de Lázaro comunicaba esta certeza. Jesús trae vida para la comunidad de los pobres. Jesús es fuente de vida
para todos los que creen en Él. Segundo, la repercusión de la séptima señal en medio del pueblo. Después de la resurrección de Lázaro, se describe la repercusión de esta señal en medio de la gente. La gente estaba dividida. Muchos judíos que habían ido a casa de María y que vieron lo que hizo Jesús creyeron en Él. Otros fueron de los fariseos y contaron lo que Jesús había hecho, es decir, lo denunciaron. Para poder entender esta reacción negativa de una parte de la población, es preciso tener en cuenta que la mitad de la población de Jerusalén dependía del templo para poder vivir y sobrevivir. Por ello, difícilmente apoyarían a un desconocido que criticaba el templo y a las autoridades. Esto también explica en que algunos se prestaran para informar incluso falsamente a las autoridades. Tercero, la repercusión de la séptima señal en medio de las autoridades. La noticia de la resurrección de Lázaro crece la popularidad de Jesús. Por esto los líderes religiosos convocan al consejo, el Sanedrín, la máxima autoridad, para discernir qué hacer. Este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán el templo y nuestra nación. Ellos temían a los romanos. En el pasado, en la invasión romana del año 64 a.C., hasta la época de Jesús, se mostró varias veces que los romanos reprimían con violencia todo intento de rebelión popular. Con Jesús, la reacción romana podía llevar a la pérdida de todo, inclusive del templo y la posición privilegiada de los sacerdotes. Por eso, Caifás, el sumo sacerdote, dice: es mejor que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y Juan comenta: Caifás no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces los líderes, preocupados por el gran liderazgo de Jesús y motivados por el miedo a los romanos, deciden matar a Jesús. Cuarto, la repercusión de la séptima señal en la vida de Jesús. El fruto de todo, Jesús tenía que vivir como un clandestino. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. La Pascua estaba cerca. En esa época del año, la población de Jerusalén se triplicaba por el gran número de peregrinos y romeriantes. Todos conversaban de Jesús. ¿Qué será? ¿No irá a venir a la fiesta? En la época en que fue escrito el Evangelio, al final del primer siglo, época de la persecución del emperador Domiciano, las comunidades cristianas se veían obligadas a vivir en la clandestinidad. Quinto, una llave para entender la séptima señal de la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas Marta y María mandan a llamar a Jesús. Aquel a quien tú amas está enfermo. Jesús atiende la petición y explica a los discípulos: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En Juan, la glorificación de Jesús acontece a través de su muerte. Una de las causas de su condena a muerte va a ser la resurrección de Lázaro. Muchos judíos estaban en la casa de Marta y María para consolarlas por la pérdida de su hermano. Los judíos representantes de la antigua alianza solo saben consolar, pero no traer vida nueva. Jesús trae vida nueva. Así, por un lado, la amenaza de muerte contra Jesús, y por otro, Jesús que llega para vencer la muerte.
En este contexto de conflicto entre vida y muerte, se realiza la séptima señal de la resurrección de Lázaro. Marta dice que cree en la resurrección. Los fariseos y la mayoría creen en la resurrección. Creían, pero no la revelaban. Era una fe en la resurrección al final de los tiempos y no en una resurrección presente aquí y ahora. Esa fe antigua no renovaba la vida. No basta creer en la resurrección al final de los tiempos. Hay que creer en la resurrección ya presente aquí, en la persona de Jesús y en los que creen en Él. Sobre estos, la muerte ya no tiene ningún poder, porque Jesús es la resurrección y la vida. Sin ver la señal concreta de la resurrección de Lázaro, Marta confiesa su fe. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Jesús ordena quitar la piedra. Marta reacciona: Señor, ya huele mal, ya ven el cuarto día. De nuevo Jesús la desafía. Hace referencia a la fe en la resurrección aquí y ahora, como una señal de la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces retiraron la piedra. Ante el sepulcro abierto y ante la incredulidad de la gente, Jesús se dirige al Padre. En su oración, primero pronuncia una acción de gracias. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sé que tú siempre me escuchas. Jesús conoce al Padre y confía en Él, pero ahora pide una señal a causa de la multitud que le rodea para que pueda creer que Él, Jesús, es el enviado del Padre. Luego, Jesús grita en alto, pronuncia su grito creador: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, de la fe sobre la incredulidad. A nosotros nos toca retirar la piedra y Dios resucitará la comunidad. Pero hay gente a la que no le gusta quitar la piedra y por eso su comunidad no tiene vida. Que vivamos una Semana Santa en la plenitud de la gracia de Dios, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Pasen bien.